Un caso de verdad extraño lo que pasó anoche en el Congreso de Baja California. Mire, apenas el pasado 1 de junio acudieron a las urnas los bajacalifornianos a elegir un nuevo gobernador. Votaron para un gobernador de 2 años. Ganó contundentemente el candidato morenista Jaime Bonilla. Bueno, pues ayer, en contra de esto que se votó, por lo que pues emitieron el sufragio los electores, el Congreso local de Baja California decide extender la gubernatura de 2 a 5 años para el señor Jaime Bonilla, actual gobernador electo, quien ganó estas pasadas elecciones. El actual gobernador Francisco Vega de la Madrid ya dijo que ni siquiera va a publicar la reforma. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hay detrás de todo esto? Para hablar de este tema está con nosotros esta noche en el estudio y le agradezco mucho que nos visite la consejera electoral del INE, Pamela San Martín. Buenas noches, consejera, bienvenida. Salvador, qué gusto estar Un gusto tenerla por aquí. ¿Cómo entender esto que pasó en Baja California? Vaya, ahorita estamos todos con el tema de la renuncia del secretario Ursúa, pero esto es algo delicadísimo lo que pasó. A ver, me parece que es delicadísimo y que no lo podemos dejar pasar. Es escandaloso lo que ocurrió la noche de ayer en el Congreso de Baja California. Estamos hablando de que las ciudadanas y los ciudadanos de Baja California el 2 de junio pasado acudieron a las urnas y votaron a un gobernador por 2 años. Ese fue el cargo que se puso en una convocatoria a la elección, fue el cargo por el que votaron las ciudadanas y los ciudadanos y el periodo por el que se votó. Y de pronto, ya pasadas las elecciones, una vez que ya tenemos a gobernador electo, el Congreso del Estado decide cambiar las reglas y ahora aplicar retroactivamente, es decir, aplicar algo anterior que ya había terminado, una norma posterior para que se amplíe el mandato del gobernador electo. Esto es inaceptable en nuestro Estado de Derecho, es inaceptable en un orden constitucional y me parece que no lo podemos dejar pasar, porque además esto es algo que incluso la Suprema Corte ya ha dicho. Cuando recordemos que no es la primera vez que tenemos una gubernatura de 2 años. Claro. Puebla, Veracruz, ya habíamos varias que se han ajustado para empatar calendarios electorales. Efectivamente, a partir de la reforma del 14, la reforma de la Constitución Federal, se ordenó que los estados empataran calendarios con el federal. Entonces, varios estados, en particular Puebla, Veracruz, optaron por las gubernaturas de 2 años o de año 8 meses. Lo mismo hizo Baja California. En el caso de Puebla y Veracruz, se fueron en acción de inconstitucionalidad ante la Corte y la Corte dijo no. A ver, los estados pueden decidir acortar los periodos de mandato de sus gobernantes para que se ajusten a otra disposición. Sin embargo, ¿qué dice la Corte? Y aquí es lo que es relevante. Dice, estos cambios tienen que ser previsiones previas. Antes de las elecciones. ¿Por qué? Y dice, y lo voy a leer textual, a fin de que el electorado esté plenamente informado y tenga conocimiento cierto del periodo que va a desempeñar el funcionario que elige para que se respete su voluntad. Es decir, estos ajustes se tienen que aplicar a las próximas elecciones. Esto ya no pasó. Y en el caso de Baja California, además, a lo largo del proceso electoral, en 2 ocasiones se impugnó el periodo de duración de quien resultaría electo. Ya habían intentado cambiarlo. El tribunal local primero dijo que sí lo cambiaba a 5 años, luego dijo que lo cambiaba a 6. Las 2 ocasiones, la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral señaló que no. El periodo constitucional era de 2 años y con ese periodo fueron a las urnas. Creo que esto es algo que tenemos que alertar y que no puede dejarse pasar, porque el precedente es terrible. El precedente implicaría que en cualquier momento un Congreso, un constituyente permanente, es decir, un Congreso en una mayoría calificada, con el componente ya sea de los estados o de los municipios, dependiendo si es Constitución federal o local, podría ampliar el periodo de un mandatario que esté en funciones. El presidente de la República. O sea, si se les ocurre mañana en el Congreso, pueden decidir, el presidente se queda 12 años en vez de 6. Bajo este precedente, eso sería posible. Y eso es inaceptable en un Estado de Derecho como el que tenemos. ¿Qué procede después de esto, que además tiene cosas extrañas, como que es un Congreso de mayoría panista y terminan favoreciendo a un gobernador de Morena? Habrá que entender qué pactos oscuros hay ahí detrás, pero más allá de eso, ¿qué procede? ¿Quién puede impugnar una situación como esta? Primero, todavía no está firme la decisión del Congreso porque al ser una reforma constitucional requiere aún la aprobación de la mayoría de los municipios en Baja California. Una vez que se dé eso, si es que se da, que yo esperaría que en los propios municipios esto se frene porque no podemos tener una ruptura al orden constitucional de esta naturaleza, pero de no darse, se puede impugnar por diversas vías, se puede promover una acción de inconstitucionalidad que tal vez sería la más directa, la que es más clara,
podría buscarse una controversia constitucional, podría buscarse un amparo, podría buscarse acudir ante el Tribunal Electoral. Digamos, hay distintas vías que se tendrían que analizar cuál es la procedente. La que es muy clara es la acción de inconstitucionalidad, puede promoverla el presidente de la República por medio del consejero jurídico, puede promoverla el 33% del Congreso, sin embargo, ese es el Congreso que aprobó esa reforma. Claro. Y en tercer lugar, la pueden promover los partidos políticos y dice la Constitución si se trata de leyes electorales. Aquí el detalle es que el periodo de duración de los gobernantes sí lo ha considerado la Suprema Corte como un asunto electoral y por eso ha podido proceder las acciones de inconstitucionalidad con independencia del resultado de las mismas, claro, en el caso de las distintas legislaciones electorales, pero en particular, caso Puebla, caso Veracruz. En el caso del INE, la posición es clara, esto es una ruptura del orden constitucional y una violación al voto popular, ¿no? Es una violación absoluta a la voluntad expresada por las ciudadanas y por los ciudadanos en las urnas y quienes deciden en este país quién es electo y el periodo, según la convocatoria que se emitió, son las ciudadanas y los ciudadanos. No podemos aceptar que ahora hay un mecanismo alterno, porque incluso en el Congreso de Baja California dijeron, bueno, es que lo que pasa es que nos sale muy caro tener elecciones a gobernador en 2 años. Bueno, esa no es una razón para eliminar el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos a ser ellas y ellos quienes decidan quién les gobierna por el periodo que ha sido establecido en la convocatoria a partir de las disposiciones constitucionales. Inclusive escuchaba yo en las argumentaciones a un diputado de Morena que decía, es que el pueblo de Baja California nos lo pidió. ¿Cómo? O sea, ¿dónde? ¿En qué momento se hizo la consulta? ¿Dónde está el sustento de esto? ¿No? Es algo... Con independencia, a ver, en el estado de Baja California, Morena se llevó carro completo, se llevó todas las diputaciones, se llevó todos los municipios, se llevó la gubernatura. Un triunfo inobjetable. Válido, es un triunfo inobjetable y eso es validísimo, bajo las reglas que nos hemos dado. Y las reglas establecen que el periodo por el que será electo un determinado gobernante se establece antes de las elecciones, no después. Ya fueron las elecciones, ya se le eligió por un periodo de 2 años y ese es el periodo que tiene que cumplir. Y si quisieran hacer esta reforma, deberán aplicarla al siguiente gobernador, a la siguiente elección, a quien elijan dentro de 2 años. Cualquier cambio que se haga se tiene que hacer a futuro, no puede beneficiar a quien actualmente o A, esté en funciones o B, ya está electo. Ya está electo, claro, la famosa no retroactividad de la ley también aquí aplica. Pues, consejera, estaremos muy atentos a esta situación delicada, como nos dice, burda la maniobra, pero bueno, pues esperemos que esto se corrija donde debe corregirse. Le agradecemos mucho el habernos visitado y darnos su opinión sobre este tema. Es un gusto estar aquí Gracias contigo. A la consejera Pamela San Martín.